Hola, ¿qué tal? Grato contar con su compañía en su programa, El Gran Debate con Adolfo Vega. El tema, la crisis que vive nuestro hermano país, la crisis de Venezuela. ¿Qué está pasando? Crisis humanitaria, falta de alimentos, el tema de derechos humanos. ¿Tenemos nosotros una visión equilibrada de lo que está pasando en Venezuela? ¿Conocemos por qué llegamos a este punto? Y la inquietud que surge, ¿qué va a pasar? Ahí está el signo de interrogación, ¿qué va a pasar en Venezuela? ¿Y cómo afecta eso a un país vecino, un país hermano como Colombia? ¿Cómo afecta esto a Latinoamérica? Y una pregunta adicional, todo esto es para los invitados. ¿Es el fracaso del socialismo del siglo XXI? Preguntas para los que saben. Invitados, quiero saludar a la doctora Consuelo Ahumada, profesora universitaria, integrante de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Sí, señor. Bienvenida. Buenas, Adolfo, ¿cómo está? Bien, aquí analizando un tema que nos preocupa, el tema venezolano. Sí, señor. Gracias por venir. Mi saludo a la columnista del Nuevo Siglo, Lorena Rubiano, abogada. ¿Cómo ha estado, Lorena? Gracias, Adolfo. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos los televidentes. Gracias por venir. Cierra la lista de invitados. El exministro, es integrante del gabinete del doctor Jaime Castro en Bogotá, columnista del Espectador y analista, Luis Carvajal. Qué grato verlo, doctor Carvajal. Se le olvidó decir, grato para mí, Adolfo, pero se le olvidó decir que he sido su compañero en el Gran Debate varias veces. Este es otro título. Sí, interlocutor habitual del Gran Debate, sin sueldo. Muchas gracias, Adolfo. Muy amable y gracias por venir. Bueno, vamos al debate. Doctora Consuelo, ¿qué está pasando en Venezuela? Bueno, en Venezuela indudablemente hay una crisis económica fuerte y hay una polarización también muy grande con tendencia a radicalizarse. Si me preguntas qué está pasando, pues eso es evidente que pasa. En lo que hay desinformación, para contestar a tu primera inquietud al comienzo, en lo que hay desinformación es digamos, en las causas de la situación, ahí donde hay debate, y yo creo, y bastante debate. Yo creo que efectivamente, digamos, los medios, como en ningún otro caso, se han centrado en una estrategia de desinformar. Informar a pero segundo, en orden, ¿sí? Déjame terminar, porque si no, se han centrado en desinformar. El ejemplo más claro, aunque hay muchos, es el escándalo suscitado por la supuesta enfermedad grave o muerte de Leopoldo López, y luego se desmiente y nadie dice nada, pero así hay muchos. Es decir, de tomar una foto, mostrar una manifestación y no mostrar que también el gobierno tiene respaldo. Todo eso ha sido absolutamente notorio. Venezuela, presentarlo como el principal enemigo de la democracia. En México tenemos un gobierno cómplice de la muerte de 43 estudiantes y eso no pasa nada, eso no le importa a la OEA, eso no le importa a nadie, no hay responsabilidad, están los gobiernos sin ningún enjuiciamiento sobre eso. Es decir, hay una intención muy clara. ¿Con qué tiene que ver eso? Tiene que ver con varias cosas. Bueno, la primera es que, claro, le llegó la hora a estos gobiernos. Yo no digo que no ha habido errores, claro que ha habido errores. Estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de los demás también, estos gobiernos alternativos o gobiernos de izquierda o los vientos del sur, como dicen algunos, pero también hay una situación internacional muy favorable, un gobierno que incrementa el gasto militar y uno no compra armas para mostrarlas o para exhibirlas en una vitrina, uno compra armas para ganar guerras, intervenir y ganar guerras, como lo dijo claramente Trump cuando aprobó el incremento de $54.000 millones para el presupuesto militar este año. Sintetizando, ¿hay desinformación o no hay desinformación? Hay terrible desinformación, Gracias. Tremenda desinformación. Doctor Carvajal. No, mi interpelación a la doctora Consuelo, un abrazo, me complace mucho verla, es que cuando ella dice los medios debe ser los que no compró el régimen chavista, porque recuerde usted que ellos compraron muchísimos medios de comunicación, casi todos. Ahora, con relación al tema específico de lo que pasa en Venezuela, pasan varias cosas. La primera de ellas es que el socialismo del siglo XXI fue exitoso con el petróleo a $100. Aquí quiero hacer un reconocimiento a Chávez. Chávez encontró el petróleo a $20, lo subió porque hizo una gestión formidable a nivel mundial, con la OPEP, etcétera,
Pero el socialismo del siglo XXI empezó a fracasar en lo económico, aparte de la crisis, digamos, institucional que ahora vemos, desde el momento en que el petróleo tuvo un precio menor. Se notó más las debilidades del régimen. Y la debilidad más grande del régimen es la siguiente. Estos regímenes, como otros del mismo corte, que no son o no quieren ser democráticos, porque democracia no es solo participar en elecciones, es acatar los resultados de las elecciones. Y en este caso, hemos visto, lo vimos en Cuba y lo vemos en este momento en Venezuela. Lo que está pasando es que el marxismo, que es una concepción del mundo, una concepción económica del mundo, una crítica del Estado, no le formuló jamás alternativas a la democracia. O sea, a Marx y a Lenin, que son sus padres fundadores, se les olvidó escribir cómo se ejerce democráticamente el gobierno socialista. Entonces, una cosa es el socialismo dictatorial y otra cosa el socialismo democrático. Para usted Venezuela es una dictadura. Para mí Venezuela es un país que puede convertirse en una dictadura. Sí, lo dejan. Para usted el tema que toca la doctora Consuelo, ¿hay desinformación con el caso venezolano? Hay. En todas partes hay. Hubo información en las elecciones norteamericanas. Acaba de haber desinformación en la elección de Macron ayer. Hay desinformación en todas partes. Con esto de las redes, nadie es dueño de la información. Estamos en la posverdad. No, yo no creo tanto en eso, ni en las verdades alternativas, pero creo que es un tema que no se ha arreglado en las democracias. Muy bien. Lorena Rubiano. Gracias. Hay una grave crisis económica, social, política, de derechos humanos en Venezuela, pero también hay unos intereses de grandes potencias, porque es que para nadie es un secreto que Venezuela conserva la reserva más grande de petróleo del mundo. El temor es, como está la situación en Venezuela, que pueda suceder lo mismo que pasó en Libia y en Siria. Y Colombia sería, yo creo que el país más afectado de esta crisis de Venezuela. Entonces llegamos a esta situación no producto de los errores de Maduro, sino por la presión de las potencias. Es más o menos la primera conclusión. Y la crisis del precio del petróleo. Eso es una tesis que usted acaba de manejar aquí sobre la mesa. Venezuela es uno de los países más violentos del mundo. Es un régimen político que en este momento claramente está desesperado. Eso de la invasión, porque eso fue. Si algo es cierto en los límites entre Colombia y Venezuela, hoy día, en este que fue un solo país, porque ellos son nuestros hermanos, somos los mismos, usted y yo y Adolfo, vamos a encontrar antepasados nacidos en Venezuela o que vivieron en Venezuela. Si algo es cierto allí, es el río Arauca, como frontera. ¿Pero eso para llegar a qué punto? Para distraer la opinión interna, para manipular la información, como dice la doctora Consuelo. Doctora Consuelo. Es una maniobra del régimen para conseguir distraer a la gente en Venezuela de los verdaderos problemas que tiene. Un momento, me está confundiendo. ¿La desinformación viene de afuera o es la desinformación la generan? De todas partes. Bueno, doctora Consuelo. Yo quería agregarle, aparte de lo que dice Lorena, que comparto, pues hoy está el tema del petróleo, pero está también el tema de otros recursos muy importantes. Está el coltán, está el oro, está toda la biodiversidad del Amazonas, pero hay otro tema también histórico, más político, el papel que desempeñó Chávez, como el que desempeñó Lula en el replanteamiento de las relaciones con Estados Unidos y el modelo de desarrollo en los últimos 15 años. Si uno recuerda la reunión de la Cuarta Cumbre de las Américas en Mar de Plata, en que se acabó con el ALCA por iniciativa de estos presidentes, fue como el punto cumbre en que estos países dicen somos capaces de autodeterminarnos. Le tocó a Bush salir corriendo. Son cosas que el Departamento de Estado y que el gobierno de Estados Unidos no olvida. Es decir, es un intento muy difícil en un mundo dominado por leyes neoliberales, en que se bloquea el país, se le bloquean los préstamos, se le pone mala calificación, se le sabotean las exportaciones. Eso es clarísimo. Más allá de que hay errores, claro que hay errores, ¿sí?
pero el tema clave es que le han saboteado todas las importaciones a Venezuela. En el sector financiero, el Citibank le retuvo un pago por más de una semana sin ninguna explicación. Eso es gravísimo porque eso le bajamos la calificación. Es decir, hay un intento clarísimo. Cuando la oposición gana la Asamblea Nacional Constituyente, se proponen como objetivo central derrocar a Maduro. Y lo han dicho y lo siguen diciendo. Cuando Estados Unidos dice, voy a invadir a Irak en el año 2003 porque tiene armas de destrucción masiva, y lo invade, alterando todo tipo de informes, sí, sobre todo el informe oficial de la Comisión Blink, y luego Tony, el presidente, el primer ministro de Inglaterra dice, no, qué pena, nos equivocamos. ¿Qué sanción hubo para Estados Unidos e Inglaterra? Le podemos creer a un país que dice que hay armas de destrucción masiva y termina la cosa, genera todo el desarrollo se habla de 500.000 muertos por cuenta de la creación del Estado Islámico y de todo el desorden que generó en el Medio Oriente. Entonces, ese país tiene la verdad absoluta, ese país que está apoyando a la oposición está absolutamente entregada a ese país. Perdone, pero es que si no me deja hablar, usted puede hablar y yo no lo estoy contradiciendo, ¿no? Bueno, sí, pero un momento. Entonces me callo y usted puede hablar. Pero exacto, si termina no su me tiempo. Termina su tiempo. Listo. No, es que me resulta difícil ese discurso trasnochado, porque es que hablar de neoliberalismo en un mundo en que Estados Unidos, Inglaterra, son los países que están orientando el proteccionismo en el mundo, es trasnochado. Eso pasó hace años. ¿No es lo que está pasando hoy? No, hoy estamos tratando de que no se nieguen. ¿Sabe cuál es la discusión hoy día? Sí. Bueno, Bueno, pero vamos al caso y venezolano. la segunda cosa, una pregunta para la doctora. Pregunta. Trump quiere construir un muro y lo va a hacer. Eso dice. Entre comillas. Eso es que lo va a hacer. ¿Le interesará a Trump lo que ocurre más allá del muro? ¿Cómo va a tratar eso debajo del muro? ¿Usted no cree que hay presión de Estados Unidos y de ciertas potencias para llegar al punto de crisis en que está Venezuela en ese momento? Puede ser, pero la crisis no es consecuencia de eso. Entonces, ¿la crisis es producto de? La crisis es producto de un régimen que ha gobernado mal a Venezuela, erróneamente, que no ha aprendido las lecciones de lo que ha ocurrido, que se negó primero a reconocer que tenía la inflación más grande del mundo, que después se negó a reconocer que tenía la tasa de violencia más grande del mundo por habitante, que se negó a reconocer que no existían drogas en Venezuela, que sacó a los compatriotas colombianos, como los sacó, como usted y yo vimos que los sacó, creyendo que con eso solucionaba sus problemas internos, que cerró la frontera, una cosa antinatural que Chávez, por ejemplo, nunca habría hecho. Preguntas concretas para que entienda el televidente. ¿Por qué no se consiguen drogas en Venezuela? ¿Por qué no hay alimentos en Venezuela? Porque no tienen con qué pagarlos. ¿Así de fácil? Así de fácil. ¿O hay un bloqueo? No. Claro, si me está preguntando, pues le digo que sí. Venezuela siempre ha importado sus alimentos porque dejó de producir alimentos y en ese momento no hay dinero, le sale más costoso sacar su propio petróleo en ese momento. La situación es tan grave, tan difícil y la población, hoy vemos ciudadanos venezolanos en Colombia, en Bogotá, en el Transmilenio, están en todos, en el empleo informal. Hoy Colombia es la más afectada por eso, pero porque la gente está buscando su comida, está buscando sobrevivir y es una situación bastante compleja que sus mismos socios también de Venezuela, sus grandes socios a los que cuando estuvo en esa situación económica tan positiva, no aprovechó la bonanza del petróleo. No aprovechó y también sus La amigos época le de las dieron la vacas espalda. gordas. Pero concretemos, ¿para usted eso es producto de los errores del régimen o de las presiones internacionales? No, de los errores de Maduro y obviamente que dejó Chávez también. Que habla solo de los errores de Maduro y no habla de lo que corresponde a la época de Chávez. No, porque mientras estuvo Chávez manejó la situación y manejó también la situación con sus socios, con sus socios estratégicos, con sus amigos y con sus vecinos. ¿Tiene incapacidad de Maduro? Total. Doctora Consuelo. No, por supuesto que no. Por supuesto que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que no haya neoliberalismo. Yo creo que falta estudiarlo mejor. El neoliberalismo no es solamente proteger para defender las industrias nacionales. Eso es una expresión. Neoliberalismo es buscar recursos naturales.
invadir, bombardear a Siria con armas y bombardear a Afganistán con armas con la madre de todas las bombas y todo eso, y incrementar el presupuesto bélico, todo eso es una situación de salida a una crisis comercial muy grande que tiene Estados Unidos y que necesita. Es decir, necesitan los recursos naturales. Por eso repito, Venezuela tiene las mayores reservas. Estados Unidos ha dicho, vamos a aplicar el fracking. El fracking tiene sus límites. Hay mucha presión con todo lo del cambio climático contra el fracking, por más que quiera desarrollarlo en Estados Unidos, la opinión pública está frenando eso. La decisión después de la crisis de los organismos internacionales es ponerle todo el énfasis a las políticas que restringen el gasto social. Eso es neoliberalismo. Eso se llama neoliberalismo. Excúseme una pregunta. ¿Usted por qué cita tanto a Siria? ¿Usted cree que Estados Unidos está planeando intervenir a Venezuela? Sí, claro, lo han dicho. Lo han dicho. ¿Una intervención militar en Venezuela? Claro, claro que lo han dicho. Lo han dicho. Es más, la reunión con Colombia la semana entrante tiene un carácter muy especial. Buena parte de lo que llama Paz Colombia, ¿sí?, del proyecto de ayuda que incrementan, tiene que ver con armamento y con unas prioridades que tiene Estados Unidos, por supuesto, es el tema del narcotráfico, seguir con el control del narcotráfico, pero si ustedes leen el detalle de lo que dijo la aprobación de la ley que aprobó el incremento de la ayuda a Colombia, el gasto militar es enorme. Estados Unidos necesita consolidar esa alianza con Colombia para que se convierta en el principal punta de lanza para atacar a Venezuela y a los gobiernos vecinos. Esa es la pregunta para el segundo tramo del programa. ¿Va a utilizar Estados Unidos a Colombia para invadir a Venezuela? Casi que la deja usted planteada, doctora Consuelo Omada. Ya regresamos. Continuamos en el gran debate con Adolfo Vega. El tema, la crisis venezolana, invitada a la doctora Consuelo Ahumada, la periodista Lorena Rubiano y el exministro Luis Carvajal. ¿Tiene la palabra? Para responder esta pregunta que está planteada, yo pensaría que no lo veo así, no veo ese interés siquiera. Creo que hay una situación muy difícil en Venezuela. Creo además que es una situación que no se puede resolver sino amigablemente, amistosamente, porque si no las consecuencias pueden ser muy graves. Un momento. Amigablemente, ¿qué quiere decir? A ver, el 70%… Unir a la oposición, un diálogo entre la oposición, como señala el Papa Francisco. No hay otra solución. Es que no hay otra, porque mire, Adolfo… Y si no hay otra solución, ¿por qué sigue el problema en las calles? Perdóneme, déjeme decirle, perdóneme. El 70% de la opinión venezolana, de acuerdo a varias encuestas que se pueden creer y que no han sido alteradas, creo yo, es el 70%. El 70% está contra Maduro. Pero hay un 30% que respalda a Maduro. Y si la cosa se lleva a extremos, lo que vamos a tener es una confrontación o una ruptura, o una ruptura del aparato militar venezolano, que es el que está respaldando y sostiene hoy a Maduro. Eso es así de claro. Yo no creo tanto. Además, van a tener que actualizar el discurso, doctora Consuelo. Usted va a tener que actualizarlo. En el mundo están pasando cosas. El señor Trump no está amenazando solamente con la madre de todas las bombas convencionales. El señor Trump ha puesto sobre la mesa el arma nuclear y su superioridad militar. Y se la ha puesto a todo el mundo sobre la mesa como su principal instrumento de negociación. Con ese discurso ganó las elecciones. Él no ha dicho mentiras. Él ha dicho, Estados Unidos tiene superioridad militar sobre los demás países del mundo y por eso yo puedo imponer condiciones. Eso ha sido muy claro. Estaba hablando de que necesita hacer Estados Unidos con el poder militar que tiene hoy y con la exhibición que está haciendo de él y con la intención de este gobierno, porque es que usted parece no diferenciar entre el gobierno de Obama, que promovió las energías renovables, que dio lugar a que tengamos autos eléctricos casi por todas partes del mundo, usted no lo diferencia del señor Trump. Estados Unidos, este gobierno norteamericano,
ha puesto las cartas sobre la mesa, no ha dicho, es que yo quiero intervenir allí. No, ha disparado primero y ha preguntado después. Entonces, ese discurso suyo tiene que actualizarlo. Está como atrasado 10 años. Porque lo que está pasando hoy es que sobre la mesa están jugadas las cartas. Estados Unidos ha hablado claramente y China le ha dicho claramente, si usted quiere jugar con una guerra nuclear, ese es un tema muy grave para todos. A los 8 días de estar Trump en el gobierno, China ya le dijo, no juegue con eso porque eso puede generar una confrontación nuclear que usted y yo sabemos, como lo dijo García Márquez, en una magistral lección de ética humana, solo sobrevivirían las cucarachas sobre la tierra. Pues entonces apague y vámonos. Si estamos jugando con candela, apague y vámonos. ¿Estados Unidos está en ese plan de jugar con candela? Yo sí creo que estamos jugando con candela. Estamos jugando, es que eso no es un juego, ya llegamos a la guerra de los botones, no es que es un botón, es un clic. Con un clic acabamos esto y nos vamos. Pero esa época de la diplomacia por debajo de la mesa, eso ya se acabó con Trump. No creo que vamos a llegar a ese punto. Eso ya no está. Eso... Un segundo. Sí, un segundo que Lorena Rubiano tiene la palabra. Yo estoy de acuerdo con la posición del doctor Luis, del exministro, de solucionar esa problemática amigablemente, porque como están las cosas, yo sí creo, en mi posición y en mi opinión personal, que Estados Unidos sí tiene muchos intereses en Venezuela, muchos intereses económicos, y su gran aliado para tomar estos, para lograr su objetivo, es Colombia, y tiene muy buenas relaciones con Colombia y ha amarrado de cierta forma con todas las ayudas que ha brindado a nuestro país. Eso de amigablemente hay que colocarlo entre comillas. Esa relación que ofrece el doctor Luis Carvajal, la relación de un 70% en la oposición contra un 30% que está en el poder, y lo que vemos en las calles venezolanas, lo vemos todos los días. Eso de amigablemente, yo no sé si lo que estamos observando es una guerra civil por cuotas en Venezuela. Y yo veo eso es lo que estamos observando. Un caso Libia. Venezuela, un caso Libia. ¿Ya? La opinión pública está desarmada. Bueno, doctora Gonzalo. No, yo quería un poco defenderme. El señor Carvajal descalifica a los otros poniéndome en su boca cosas que no he dicho. Yo nunca he dicho que Obama es igual al señor Trump. Eso se lo inventó usted para descalificarme. Yo creo que hay que ser un poco más serio en la argumentación. Usted puede defender lo suyo, yo defiendo lo mío. Yo no he dicho eso. Por supuesto que Obama es diferente. Uno de los argumentos míos para explicar la crisis, la agudización de la crisis, tiene que ver con el triunfo de la extrema derecha en Estados Unidos, que es un bastión enorme a nivel mundial, representada por el señor Trump. Representada en lo militar y representada en toda esa estrategia neoliberal, palabra que a usted no le gusta, pero que realmente existe. Entonces, claro, Obama tuvo un gobierno con unas prioridades muy distintas. Están tratando ya levantaron el Obamacare, ahora van a dejar sin servicio de salud a un poco de gente. Tuvo que pelear contra los señores de la guerra, del gasto militar en Estados Unidos, y siempre le ganaron. Tuvo que ceder en eso, pero obviamente es un sector completamente distinto. Entonces, señor, yo de ninguna manera he dicho que son lo mismo. Yo diferencio, si me lo preguntan, yo diferencio. Con respecto a la salida, sí, hay una confrontación social muy grande que están tratando de activar a como dé lugar. Hay unos intereses clarísimos activándolos, impulsando para que haya confrontación que justifique intervención y caída de Maduro. La actitud de la OEA de reunir al Consejo Permanente sin su presidente, que era el de Bolivia, pusieron al de Honduras, ¿sí?, hacerlo sin unanimidad, para descalificar a Venezuela. Ahí está el video. Usted puede ver el video de lo que pasó en la OEA, ¿sí? Descalificarlo porque lo quieren descalificar por encima de cualquier otra cosa, porque hay una obsesión en eso, es muy diciente. Salida, el diálogo, tiene que haber, lo dice el Papa, lo dicen los distintos sectores, pero ¿por qué se va a bajar Maduro? Maduro es el presidente elegido constitucionalmente, que llama a una asamblea constitucional. El gobierno de Colombia sale inmediatamente a decir que eso no sirve, que se va a dejar por fuera a la oposición. Ni siquiera se ha reglamentado. Entonces el gobierno de Colombia y los que se oponen están hablando, no se ha reglamentado, está en la Constitución, ahí están en proceso de reglamentarla. Están
tratando de llegar a acuerdos. Entonces, desde fuera decimos, eso es inconstitucional, está en la Constitución, está absolutamente en la Constitución. Entonces, basémonos en los hechos, más allá de eso, y no descalifiquemos al que no está de acuerdo. Escúcheme, ¿por qué quiere una constituyente y cierra la Asamblea Nacional? ¿No la ha cerrado? ¿Él la cerró? No, no la ha cerrado. Le hizo, porque hay unas cuestiones también que hay que mirar y que no se tienen en cuenta. Hay 3 delegados del Amazonas cuya legitimidad no ha querido, que son ilegítimos y que la Asamblea no ha querido solucionar ese problema. Se hizo, yo creo que fue un error hacerlo, pero a los pocos días se restituyó, la Asamblea tiene su poder. Ahora, la constituyente está contemplada en la Constitución. Ahora, la constituyente es buena cuando nos sirve y mala cuando no nos sirve. Aquí en el año 90 se cierra el Congreso, se hace una constituyente, se hace una nueva constitución para impulsar el modelo neoliberal en muy buena medida, y eso le sonó a todo el mundo como muy revolucionario, ¿no? Doctor Cabal. Doctor Adolfo, yo no creo que nadie necesite. Yo creo que usted y todos los que estamos en esta mesa hemos visto el flujo de venezolanos hacia Colombia, que los hemos recibido como debe ser. Bien, son nuestros hermanos, como nos han recibido allá durante tantas décadas. Pero yo no creo que nadie necesite hacer ningún esfuerzo para deteriorar el gobierno de Maduro. Maduro es un tipo que habla con las vacas, con los pájaros, en lugar de ejecutar políticas públicas. Eso no es una cosa seria. Maduro no ha entendido que Venezuela tiene graves problemas y que si hay que buscar un acuerdo, no va a ser imponiendo unas condiciones como una asamblea constituyente a conveniencia, porque es que en la Constitución venezolana no está, lo estuve revisando esta mañana, en la Constitución venezolana, no está la asamblea por sectores que le daría mayoría a Maduro y a sus amigos. Vuelvo y repito, es una forma de establecer una dictadura porque no conciben la alternación. ¿Sabe cuál es una de las características de la democracia? Del equilibrio, que existe una cosa que se llama alternación, que a un gobierno lo reemplaza a otro. Cuando el gobierno fracasa en la dirección del Estado, el gobierno no es para siempre. ¿Sabe quién tiene fecha de caducidad? Usted y yo no tenemos. Nacimos y no sabemos cuándo nos vamos, pero los gobiernos sí. Los gobiernos tienen periodos. Y lo que yo veo en el gobierno de Maduro es que como el gobierno cubano, muy social, nos ayudó mucho a solucionar el problema de la paz, no quieren tener fecha de caducidad. Creen que son la única alternativa y la democracia no es eso. Muy bien. Lorena. Bueno, yo creo que en Venezuela en ese momento no hay garantías para la oposición para llevar a cabo, como dice el exministro, una Asamblea Nacional Constituyente. Estoy de acuerdo con la doctora porque el mismo caso sucedió en Colombia en el 91 cuando cerraron el Congreso y crearon el famoso Congresito para reformar la Constitución política de Colombia y que, entre otras cosas, acá nuestra Constitución fue firmada en blanco. Entonces está pasando una situación similar, pero más grave aún porque hay un problema de derechos humanos y un problema social. Frase de cierre, doctora Consuelo. Yo creo que el problema de Venezuela es muy grave, debe resolverlo los venezolanos sin intervención extranjera, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las alianzas institucionales, sin intervenir, y desafortunadamente se está interviniendo por parte de los quienes mandan el orden internacional, y en particular Estados Unidos, que está buscando a Colombia como aliado para legitimar esta intervención. Y usted cuando ve esas imágenes, la gente en las calles, la Guardia Nacional disparando contra la oposición. Pues esa es una parte de las imágenes. Cuando Hay veo, otras imágenes. Bueno, yo no me imagino en el centro de Londres o en el centro de Washington y de Nueva York la oposición recurriendo, marchando encapuchada. ¿Dónde puede marchar encapuchada? En ninguna parte. En Colombia, en Bogotá, ¿sí? En cualquier parte, me imagino el gobierno cruzado de brazos, esperando que hagan todo tipo de desastres. Es decir, a nosotros nos parece terrible eso, pero no nos parece terrible lo que pasa en Bogotá y lo que pasa en otras ciudades. Y cuando ve los estantes vacíos de los supermercados. Ya expliqué por qué, ya expliqué qué pasa. Hay un saboteo real. Hay un saboteo real en las importaciones, hay un saboteo real, han encontrado cantidades de alimentos guardados por parte de estos sectores que han dicho, queremos tumbar a Maduro y lo van a tumbar. Gústenos o no nos guste Maduro, eso es otro problema.
Sí, ese es otro problema. ¿Usted cree que Maduro está a punto de caer? No creo que esté a punto de caer, pero sí creo que la intervención está muy fuerte. Frase de cierre, doctor Carvajal. No repetir los errores de Venezuela, no construir un Maduro aquí en Colombia. Pero usted sabe cómo se inicia el tema, ¿no? Así. Por la corrupción de la Tiene clase que política. ¿Por ver, qué se inicia? ¿Por qué tiene llega que Chávez ver. al poder? Tiene que ver. ¿Por qué llega Chávez al poder? Por la corrupción. No, tiene que ver. Ojo con eso. Bueno, ya, Lorena, frase final. A Maduro le quedó grande Venezuela y no queremos que a nuestros hermanos venezolanos les suceda tampoco lo mismo que pasó en Libia. Frase final, doctora. Ya le había dicho, ¿no? Sí. Es decir, es necesario que el problema de Venezuela, la crisis de Venezuela, la resuelvan los venezolanos sin intervención extranjera. ¿Quiere agregar algo? Sí, que se pongan de acuerdo, que respeten unas reglas, las dos partes. Bueno, todos los invitados, todos los sectores en el gran debate con Adolfo Vega. Gracias por venir, doctora Consuelo Humada. Bueno, Gracias, Lorena Rubiano. Muchísimas gracias. Gracias, ministro Luis Carvajal. Gracias, Adolfo, muy amable. Ustedes, muy grato contar con su compañía en este su programa, El Gran Debate con Adolfo Vega.